Señores, qué buenos que despiertan con nosotros. Aquí estamos, Despierta RD. Tenemos un invitado de lujo. Es un amigo, una persona que está renovada y que, bueno, está en el ruedo. El doctor Eddie Olivares está con nosotros. Buenos días, doctor. Buenos días. Gracias. Para mí un gratísimo placer estar aquí. Es una buena manera de despertar entre tres amigos tan queridos. Así es. Claro, señores, bueno, ahora mismo el cargo más importante que él tiene es que es vocero de Hipólito Mejía, pero para mí lo más importante es que es un amigo nuestro. De manera que vamos a hablar de todo lo que está por venir en la campaña electoral y sobre todo cómo andan los ánimos de ese roble que se llama Hipólito Mejía, doctor. Doctor. Muchas ¿Es cosas un ébano, nuevas. ¿Es un ébano o es un roble? Una caoba. Ah, una caoba. Una caoba, sí. Doctor, necesariamente tenemos que comenzar con el asunto de la modificación a la Constitución, de los aprestos y de la oposición dentro del mismo Partido de la Liberación Dominicana, pero que ustedes necesariamente como políticos tienen que incidir. Hubo unas declaraciones recientes un poco, algunos dijeron que fue malinterpretado, que no era así, que es la forma de hablar de Hipólito Mejía, donde él, en los medios por lo menos, eso fue lo que se registró, dejaba libre albedrío a los legisladores para el asunto de la modificación. ¿Es cierto eso? Aclárenos ese punto. No, esa fue una interpretación que le dio un medio a la declaración. Realmente el presidente dijo que cada quien era responsable de sus actos. Eso es muy distinto a decir, te dejo libre. Exacto. Te estoy diciendo es lo que tú hagas es tu responsabilidad. Pero no lo dijo en el sentido de que haga, tome su decisión como usted quiera, aunque tampoco usted puede mantener durante meses a sus legisladores bajo un asedio y una amenaza constante, porque también la gente merece respeto. Y yo pienso que fue una forma, porque ya el presidente había dicho en reiteradas ocasiones que había que votar en contra de la reforma de a la Constitución para fines reeleccionistas. Y entonces, Siendo el presidente uno de los que lo ha hecho. Claro, y fue de lo primero que, bueno, fue de lo primero que planteó su oposición. De modo que ya era una posición conocida y reiterada. Entonces ahí fue que él le respondió que cada quien era responsable de sus hechos. Conociendo él, lo interrumpí para mencionarle que en su momento también hizo una modificación a la Constitución, darle esa libertad pública a sus legisladores, sabiendo nosotros que también habían ya imágenes circulando de algunos PRMistas que supuestamente pudieron o podrían estar apoyando la Constitución. No, la modificación a la Constitución no le daba a esto un sazón diferente a todo el trabajo que había hecho el PRM en contra, o que está haciendo el PRM en contra, que lo diga una autoridad como el presidente Mejía? Es que él no dijo eso. Precisamente lo que yo estoy aclarando es eso, que él no dijo eso. Sí, pero acuérdese, magistrado, es que como cada quien interprete. No, no es como cada quien interprete, es como son las cosas. Pero dejamos Entonces, claro, magistrado, dejamos claro que Hipólito Mejía está en la fila de los antireeleccionistas. El presidente Mejía está en contra de la reforma constitucional para fines reeleccionistas. Esa ha sido su posición permanente, reiterada y conocida por todo el mundo. En este caso lo que él ha dicho es que cada quien es responsable de sus actos, y eso es así. Claro. Claro. ¿Por qué? Porque usted no va a ir al Congreso a tomarle usted la mano o a retenerle la mano a sus legisladores. Ellos son responsables de lo que hagan. Y, evidentemente que la independencia de criterio es lo que prevalece. Claro. Usted puede en un momento determinado reunir a sus hijos, Claro. por ejemplo, y decirle, miren, en esta familia se obra así, así, así. Sí. Ahora,
Si usted comete un error, usted sabe que es usted que lo va a pagar. No Claro, yo soy su papá. es así. Pero si usted es adulto, usted sabe que usted tiene que asumir su responsabilidad. Es así. E Hipólito incluso ha sido quizás el único expresidente que ha admitido públicamente que se equivocó con Que fue un error Claro, lo de claro que lo sí. de la modificación. Y él lo ha dicho, o sea, Sí. a Danilo hay que sacarlo del palacio. Lo ha dicho en reiteradas Sí, ocasiones. Sin embargo, Perdón, Ana Mercy, ¿qué cercanía ha mantenido Hipólito con sus congresistas en este tramo tan convulso que se ha vivido en el Congreso Nacional, doctor? Sí, se mantiene muy cerca. Claro está que los congresistas del partido saben cuál es la posición del partido y cuál es la posición del presidente Hipólito Mejía, de modo que ellos en este proceso, el partido tomó la decisión de que permanecieran en el Congreso y en su hemiciclo y que no participaran de las votaciones de ningún proyecto. de ningún proyecto. Esa fue la posición que tomó el partido y que los legisladores están ejecutando. Sin embargo, doctor, usted sabe que todo este berenjenal por lo demorado, lo demás lo puede poner otra gente, que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, perdone, usted acaba de decir el término berenjenal, se Sí. refiere a berenjena. Sí, Es por morada. morado. La berenjena es morada. Sí, por eso Pero lo es dije. blanca por dentro. Sí. Sí, pero por eso lo dije. Ellos son hermanitos, usted sabe. Los ¿Usted blancos no y se acuerda? No. los morados. Tienen el mismo padre. No. Juan Bosch. ¿Cómo que no? Ah, sí, verdad, sí. ¿O cómo que no? Ellos son hermanitos, aunque Bueno. sea en la sociedad Pero serían allá hermanos de atrás, padre. pero allá atrás. Pero son hermanos. Pero están aliados. Son están hermanos. Y aliados. hoy en día están aliados políticos. Bueno, pues ese berenjenal que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, de aquí para allá, de allá para acá, que se quieren, que se adoran, se mandan perlas, se dicen palabras bonitas entre uno y otro, ha opacado todo lo que está haciendo el Partido Revolucionario Moderno, y me refiero a nivel de medios y a nivel de acciones que podamos nosotros conocer, salvo las participaciones que hacen en contra de la modificación a la Constitución. ¿Cómo anda internamente la preparación de este partido para todo lo que son sus primarias, para las próximas elecciones del 20? ¿Dónde está papá? ¿Cuáles los numeritos que dicen de si gana, de si no gana, de si entonces se puede llegar a un consenso como propuso la ex vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch? Ustedes no tienen ningún problema. No, en el partido Sí. no hay ningún tipo de problema. Pero Y muy los nu- y aburrido. los ¿eh? números, ay, sí, es muy aburrido me así, parece, sin me parece- No tan aburrido. El presidente Mejía y el compañero Luis Abinader tienen una relación, un contacto permanente, es un vínculo de mucho afecto y están conscientes de su responsabilidad de hacer todo lo necesario para producir la alternancia en el poder en las elecciones del 2020. La democracia, tal y como decía Churchill, tiene como su principal abono la alternancia en el poder. Y nosotros tenemos un partido que ha gobernado durante los últimos 15 años consecutivos, serán 16 cuando concluya su mandato el 16 de agosto del 2020, y por lo tanto se necesita que se produzca una alternancia en el poder. Y el compromiso del presidente Mejía y del compañero Abinader es de producir ese cambio. Pero no es un compromiso solo con el Partido Revolucionario Moderno, es un compromiso con la sociedad para garantizar que la democracia dominicana sea reconducida, porque ha sido muy afectada en estos gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Es una democracia en la que no hay no hay institucionalidad. Esta situación que se presentó en el Congreso Nacional y la incertidumbre en la que el Partido de la Liberación Dominicana ha llevado al país es una muestra de cómo la democracia se ha ido deteriorando en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. De modo que el PRM está trabajando para ganar las elecciones del 2020. ¿Con qué candidato? Bueno, el candidato sin lugar a dudas será el presidente Mejía, pero es una competencia democrática
entre los dos líderes principales del partido, y lo fundamental es que el partido gane las elecciones del 20. Esa es la Sin esencia. importar con qué candidato. Y en este momento estamos trabajando, para eso. Doctor, ya han comenzado las críticas negativas dentro de la misma fila del Partido Revolucionario Moderno. Incluso ayer tuvimos un joven candidato o precandidato a diputado por Samaná. La crítica en el sentido de que ustedes se reservaron muchas candidaturas y que no están tomando en cuenta el liderazgo del Partido Revolucionario Moderno en las comunidades para tener más apertura y dejando afuera a la gente que realmente está trabajando. Y sobre todo, ¿qué sentido tendría hacer unas primarias cuando hay tantas reservas? Entonces, quisiéramos saber qué piensa usted de eso. Por ejemplo, en el caso de Samaná es el 100%, en la diputación. En la diputación. Eso es... Bueno, ¿Es democrático eso? mire, yo siempre he planteado la necesidad de que la democracia interna de los partidos políticos se fortalezca. El propósito de aprobar la ley de partidos fue precisamente ese, el fortalecimiento de la democracia interna que ya está constitucionalizada. El artículo 216 de la Constitución establece que los partidos deben funcionar democráticamente y con transparencia. En ese sentido, yo he hablado mucho de eso, he escrito mucho y considero que hay que permitir que las bases de los partidos políticos, sus afiliados y afiliadas, sean los que tomen la decisión en relación con las candidaturas a los cargos de elección popular. Sin embargo, las élites partidarias, y en este caso el Partido de la Liberación Dominicana, que tiene el control absoluto del Congreso Nacional y tiene el Ejecutivo, que es el que promulga las leyes, incluyó en la ley de partidos la reserva del 20% para la cúpula sin ningún tipo de regla, sin límite. Sí. Y en ese sentido, también lo relativo a reserva para las alianzas, de modo que desafortunadamente esa ley, que tiene hasta faltas ortográficas, no ha contribuido mucho con la democracia interna de los partidos políticos, y en el futuro lo correcto es que sea reformada. Pero ocurre que las élites de los partidos políticos, decía Robert Mitchell a principios del siglo XX, que siempre procurarán crear un círculo alrededor de los partidos políticos que él llamó el círculo de hierro de las oligarquías partidarias, y ese círculo de hierro garantiza que las élites tengan el control del partido y el control de los cargos de elección popular, que es la principal función de estas organizaciones. Entonces, la reserva es una acción antidemocrática. No, la reserva es legal porque la establecieron. Pero en la eso ley no 39. indica que una cosa es que sea legal y otra cosa es que sea democrática. legítima. Sí, En este caso, ¿usted considera que ese fenómeno del círculo de hierro ha estado afectando el funcionamiento democrático de los partidos? Sí, del PRM en especial, lo ideal, y yo propugnaría porque no hubiera reserva. Ok. Salvo la posibilidad, lógicamente, de las alianzas que se hacen sobre la base de determinados cargos y que deben establecerse antes de las primarias de los partidos políticos. Esa ha sido la razón por la que se ha hecho ahora, porque el plazo para las reservas vence 75 días antes de las elecciones, es decir que Mucho tiempo. queda hasta noviembre para las alianzas. Entonces, todo lo que han hecho los partidos en relación con las alianzas son posibilidades, son reservas sobre la base de la posibilidad de una alianza. Negociaciones. Sí, Bajo un negocio. sobre la base de la no, porque las alianzas son negociaciones políticas. Entonces, es un contrato que suscriben los partidos políticos y que tiene una serie de
de requisitos establecidos en la ley. Entonces, lo ideal sería que todos los cargos sean sometidos al escrutinio de los afiliados de los partidos políticos, pero lo que la ley contempla es distinto con este 20% de los cargos sin ningún tipo de regla, de límite, y esa es la realidad que tenemos. Yo creo que hay que avanzar hacia una consolidación de la democracia interna. Mire, En este doctor, momento, Bueno, ustedes, que se lleva un cronograma que la Junta Central Electoral está pues realizando de diferentes maneras, todo lo que tiene que ver con la preparación de los comicios del 2020. Y usted, con la experiencia que tiene, con lo que conoce, con lo que estuvo, con lo que manejó en este organismo rector de las elecciones de la República Dominicana, ¿vamos bien? ¿Estamos a tiempo? ¿Es una junta confiable? ¿Se están haciendo las cosas como deberían hacerse? Mirándolo usted desde fuera, claro está. Sí. Bueno, la Junta tomó algunas decisiones que fueron desacertadas, pero en los últimos tiempos ha estado, en las últimas semanas, ha estado concentrada en el montaje de las elecciones, y yo pienso que la experiencia, el expertise que tienen los técnicos de la Junta Central Electoral es sumamente importante para que las elecciones del 20 sean unas elecciones bien organizadas, que es fundamental, y que cumplan con, y este es un compromiso del Pleno de la Junta Central Electoral, que cumplan con el mandato constitucional del artículo 214, que establece que la Junta Central Electoral y las juntas electorales, que son 158, el Distrito Nacional y los municipios, garanticen que las elecciones sean objetivas, que sean transparentes, que sean libres y sobre todo que sean equitativas, que es el principal problema que tienen nuestros procesos electorales. Yo pienso que ese es un desafío que tiene la Junta Central Electoral y que deberá cumplir. El magistrado Cataño tiene una gran experiencia, lleva 2 mandatos como presidente de la Junta Central Electoral y antes fue miembro, de modo que y sus demás, los miembros de la Junta también son personas con una gran experiencia pública y por lo tanto confío en que harán unas elecciones correctas y ese es su gran desafío, pero, y sé que la pregunta venía fundamentalmente por ahí, la confianza en los órganos electorales es fundamental para el montaje de unas elecciones. Lo primero es la confianza. Si el órgano electoral no disfruta de la confianza de los electores y de la ciudadanía en sentido general, cualquier resultado que se derive de ese proceso electoral terminaría siendo cuestionado. Y yo pienso que ellos ahora tienen el desafío de elevar el nivel de confianza de la población. Doctor, nos quedamos en el PRM. Deciden primarias cerradas. El partido de gobierno decide primarias abiertas, por lo que el abanico de flujo de votación es mucho mayor. ¿Qué presagia, y por su experiencia, podría pasar en esas elecciones internas en el PRM con un padrón electoral cerrado? Sabemos que Hipólito Mejía siempre estuvo opuesto a esto, pero bueno, ¿qué presagia el lado hipolitista del PRM que podría pasar? ¿Cuáles son las aspiraciones? Y otra pregunta ahí mismo. Si ustedes no entienden que esto en algún momento puede dejar muy mal parado al partido, partiendo de la cantidad de votos
que sufraguen en su convención interna. Bueno, no creo que lo deje mal parado. El partido decidió hacer primarias cerradas. Como usted señalaba, el presidente Mejía consideraba que era conveniente que fueran abiertas. Pero al decidirse que fueran cerradas, él entonces se preparó para primarias cerradas. Y en ese sentido, trabajó durante 3 meses en las inscripciones de afiliados en el Premil 2, y entonces alrededor del 70% de los inscritos fueron a través de él. El 70%, pero gana entonces la convención interna. Que se preparó para, ¿De calle? se 70. preparó para ese proceso. Entonces, Bueno. que puede afectar al partido, bueno, no creo. Las primarias en lo que tienen que ver con el Partido Revolucionario Moderno serán ejemplar. Me refiero a la parte que tiene que ver con el partido, porque las primarias son organizadas, son dirigidas por la Junta Central Electoral. Sí, pero de los modo votos los que lleva el partido. el partido lo lleva, pero... ¿Cuántos votos? Inscritos. ¿Cuántos hay inscritos, Inscritos, doctor? sí. Aproximadamente. Ahí con los 524,000 Que ya existían. del Premil 1, del programa de inscripción que se hizo para la elección de los directivos actuales del partido, que eran 524,000, y ahora sobre 700,000. De modo que tenemos inscritos en el padrón del partido 1.2, un poco más, pero que lo interesante es que es el primer padrón real de un partido político en esta etapa en la República Dominicana. O sea, si yo entro el y PLD, me por busco, no ejemplo, estoy. no. Si usted no se inscribió sencillamente. No, de seguro No, pero que usted Ana sabe que Mercy... en otro yo estaba. Yo me busqué en uno. No, pero, Y yo aparecí sin haberme inscrito. sí, pero Pues aparecemos en todo. En todos los padrones Mira que lo se que- buscaba y uno mira lo aparecía. que pasa, Ana Mercy. A partir de la ley de partidos está prohibida la doble militancia. Antes te podía aparecer en 1, 2, 3 Pero hay cruces, partidos, doctor, para 4. eliminar a uno. Claro Es que decir, sí. si yo No, estoy en y el va- PLD y va- y en el PRM y en el PRD, va a hay haber cruces. ese Sí, trabajo sí, le como va a la co- nómina del ese gobierno. ese trabajo le va a corresponder a la Junta Central Electoral. Ok. Ahora, ¿qué ocurre? Porque la ley lo prohíbe. Quien se inscribe en 2 partidos a la vez está violentando la ley 3318 y en consecuencia está cometiendo un delito electoral. Cuando usted Y si es que me inscribo. sale, cuando Sí. usted sale, El partido lo está cometiendo. bueno, cuando... Sí, porque doctor, yo fui a votar una vez y me entregaron un carnet de un partido en el que yo en mi vida he dado autorización para que me inscriba. Claro, pero- Entonces el delito electoral lo comete- cometieron conmigo, Claro. de seguro que usted está inscrito. con foto y todo. De seguro que ustedes aparecen en el Partido de la Liberación Dominicana. No. Porque ese es un padrón. No, yo estoy en el PRM. No, pero... ¿Usted está en el PRM? Yo, Yo estaba en las elecciones sin- pasadas sin yo autorización. aparecí en Pero el yo PRM. aparezco en el Partido de la Liberación Dominicana. Fíjate lo tú que eres pasa. con PLDista. foto y todo. ¿Usted se Fíjate lo que inscribió? pasa. Tú eres PLDista No, no. danilista. ¿Sabe por qué aparece? Porque Usted del gobierno. antes no se depuraban los padrones de los partidos. El padrón del PLD tiene más miembros que votantes. el padrón nacional, que el de la Junta, supera el de la Junta. Entonces, ¿qué ocurre? Que afortunadamente el Partido Revolucionario Moderno, esa es la parte positiva de este trabajo que se ha hecho. ¿A dónde yo entro? El Yo pa- entro a la es el página web, página web del PRM. Sí, puede entrar a la página me web. busco. Sí, y le dice si está o no. Puede entrar y de seguro que no va a aparecer. Porque hubo un proceso Usted no sabe si de yo soy de la depuración. Usted no sabe si en esa reserva del 20 me tienen para construir el PRC. Sí, no, puede ser. como Pero hay una aliado. militancia secreta también. Cuando ve la verba como aliada, que Como aliada. candidata en- Y no me lo han Entonces, dicho. ¿Qué ocurre? No, pero el partido suyo, el otro, no el No, PRM. no hay ninguno. Entonces, ¿qué Gracias ocurre? a Dios que ninguno. Yo me inscribí una vez en el partido de mi mamá. Sí. ¿Cuál es? El de ella, yo me mantenga toda la vida, pero a los 18 me saca. No, pues tenía que Mire, salir. doctor, No, sacando pero padrón. Doctor, usted sabe- la verdad, y es bueno decirlo, está prohibida la doble afiliación. El PRM ya en los próximos días
va a depositar en la Junta Central Electoral su padrón. Ok. Y ese será el primer partido, sobre todo el partido mayoritario, que deposita su padrón en la Junta Central Electoral y por lo tanto cumple con el mandato de la ley 3318. De modo que... De esos 1.2, ¿cuántos son de papá? Él dijo el 70. 70% fue inscrito por... La inscripción en esta etapa, En la segunda etapa. en la segunda etapa fue de un 70 De aproximadamente. 70, cuenta con esa el militancia. 70%. De todas maneras, 700.000. luego... Pero que arrasan entonces la Sí, el convención. 70%. El 70% de 700.000 serían más o menos medio millón, alguito menos. Pero es que son 1.2 y si van toditos a votar. No, porque es la primera y la segunda etapa. Pero ¿Cuál mira, es la proyección, lo doctor? más importante es que, contrario, distinto a lo que ocurre en el Partido de la Liberación Dominicana, en el que hay una lucha descarnada entre las dos principales corrientes, en el Partido Revolucionario Moderno hay una relación armoniosa entre sus dos principales líderes, una competencia democrática entre todos los candidatos y candidatas, porque recordemos que no es solamente la candidatura No. presidencial, está todo. son, Y son nada todas más las no son dos candidaturas. líderes porque están dejando a Winston, y a Wellington. y en el ahí. Partido Revolucionario Moderno hay una relación armoniosa entre todos los precandidatos. De modo que es una muestra de que hay una decisión de llegar al poder y sin lugar a duda vamos a ganar las elecciones del 2020. Con cualquiera. Doctor, una de las experiencias suyas ha sido estar en el Ministerio Público. Usted fue el primer fiscal, creo, de Santo Domingo, ¿verdad? provincia. De la provincia de Santo Así es. Domingo. Es decir, usted tuvo ahí también una experiencia extraordinaria. Hoy, República Dominicana amanece con una especie de anexo al caso Odebrecht, con un listado, 39 millones de dólares que se repartieron, que no se registraron en el expediente original. ¿Cuál es su opinión desde el punto de vista jurídico y de su experiencia persecutora al delito desde el Ministerio Público? ¿Qué puede hacer el procurador en este caso? ¿O qué debe hacer? Bueno, tiene que reabrir la investigación sobre este caso ante un trabajo como el que se ha producido a través de esta agencia o estas agencias de prensa. Lo lógico, lo correcto es que el Ministerio Público procure estas informaciones y entonces reabra ese proceso con las consecuencias que deben derivarse de hechos tan delicados, tan graves, como lo que hemos visto en esta investigación periodística. Pero doctor, ya el juez especial mandó juicio de fondo. O sea, en esta parte del proceso, ¿cómo entra técnicamente? ¿Qué habría que hacer? Si hay posibles nuevos implicados, ¿sería un expediente aparte? ¿Sería un proceso aparte? ¿O cómo se haría? ¿El experticio qué indica? Lógicamente sería un nuevo proceso. No, proceso. Pero están ahí los datos y en consecuencia el Ministerio Público no debería, bajo ninguna circunstancia, ignorar esta situación que todos hemos Sí, pero acuérdese que en visto. una denuncia parecida se hizo lo mismo con un exfuncionario del gobierno y no conocemos de que la Procuraduría haya iniciado ninguna investigación. ¿Cuál caso es? Bueno, La OPRE. Ah, ok. sí. Doctor, entonces, ¿cuándo entrega el partido el padrón definitivo? Ya el proceso de depuración del padrón, estamos hablando de que el partido dispone de equipos de última generación, que son los que se están utilizando en este proceso, y ya está culminando esa etapa de depuración, de modo que ya en los próximos días ya estará siendo depositado y el partido estará en condiciones de prepararse para el proceso electoral. La precampaña se inicia el día 7 de julio. Exacto.
ahora nosotros también estamos ese mismo día 7 de julio, estaremos sometiendo a la Convención Nacional Extraordinaria la aprobación de una amplia reforma estatutaria que también armoniza los estatutos con la ley 3318, de modo que el partido está cumpliendo con todos los requisitos legales y preparándose desde el punto de vista organizativo para ganar las elecciones del año 2020. ¿Cualquier candidato, doctor, de los 3 que tienen? El Partido Revolucionario Moderno va a ganar con toda seguridad las elecciones del año 2020 y todo el mundo sabe ya quién será el candidato. A pesar de la poca agresividad en la oposición, como se le dice. Bueno, es que... Se le critica eso también. No, eso que se habla, Ajá. de que la oposición no... Está floja. No, la oposición está haciendo lo que le corresponde en este momento. Y ya cuando pasen las primarias, que será el 6 de octubre, la oposición asume un rol mucho más agresivo. Pero la propia lucha interna del Partido de la Liberación Dominicana hace que la oposición ni siquiera... Tenga que hacer nada. No, No, hace- que no se ve, que no se siente. hace su parte. Bueno, porque no hay que presionar, porque dentro de ese partido se Por ejemplo, ¿por qué ustedes no estuvieron ayer frente al Congreso, si son oposición? No, porque ese no es un problema de nosotros. Hoy la Constitución es un problema de todos. No, porque si eso se aprueba es que el no, candidato es un no problema de debe... todos. Esa es una agenda de otra. Eso- No, pero es un problema de todos. ¿Se modifique o no va a afectar a cada uno de nosotros? No, pero esa Oye, no lo es que parte de pasa. su agenda. Cuando protagonismo ahí. No hay si protagonismo. se somete una reforma, si se somete, Ahí sí. entonces nuestros legisladores van a votar en contra de esa reforma. Ese es su rol. Ahora, Totalmente de acuerdo. Y sus seguidores van a marchar. la Van a lucha, marchar. Dijo ahora, Abinader. la Ajá. lucha interna, Ahora, pero la ese lucha Twitter interna del demostró que PLD es el una lenguaje. lucha del PLD. La confrontación fratricida entre el presidente Medina y el presidente Fernández es un problema del PLD. De modo, ese no es nuestro problema, ese es su problema y deben resolverlo. Es que Porque Rigo está con usando- esa, No, espérate. con esa Ulises, por favor, confrontación Ulises, le mira. hacen En ese mucho pro- daño Es al una país. simple conversación de pregunta y hacen daño al respuesta. Yo no país estoy con asusando. esa- Doctor, en esa, Yo lo que estoy buscando luz ante este problema. En ese problemita del PLD, acuérdese que el Problemita no, en ese problemón. Problemón. en ¿Por ese- qué? en ese problemón, Porque esa ustedes confrontación, opinaron. esa Sí, confrontación claro. En ese problema, no tiene el- precedente. sí, pero es una confrontación pero el candidato sin precedente. Leonel lucha para ser el candidato del PLD y llegar al y poder Abinader no enchinchó. para vengarse de los agravios recibidos, y el presidente Medina lucha para impedir que Leonel llegue al poder para que no logre la venganza que desea. Es una lucha entre PLDistas, una lucha Qué lamentable de que se acabó venganza el tiempo. personal, Sí. Porque ahora y era que se esa lucha no nos corresponde a nosotros y Ahora no vamos fue- a intervenir en ella. Ahora Muchas fue que gracias. esto se puso bueno. Muchas gracias. Ahora fue que salió el Pero PRD, dejémoslo ahí. pero se acabó el tiempo. Sí. Atención, Dayanara, para que invitemos al doctor la próxima semana de nuevo, porque aquí hay cosas que todavía no quedan claras. No tan claras. Señores, a ustedes gracias por el privilegio de su atención, deseándoles que pasen feliz resto del día y agradeciendo a nuestro invitado, al magistrado Eddy Olivares, uno de los principales dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, habernos acompañado esta mañana. Gracias. Placer. A ustedes, si Dios lo permite, nos vemos mañana.